Cruces desesperados en medio de la noche. Nuestras cámaras captan el momento en que decenas de migrantes tratan de ingresar al país justo antes de que cierren la frontera. Domo de calor pone a varios estados en alerta máxima. Las temperaturas superan los 3 dígitos y las autoridades temen que sea la antesala de un verano mortal. En las calles, trabajadores latinos tratan de aguantar el calor sofocante. ¿Quiénes son los favoritos para acompañar a Donald Trump en su lucha por la presidencia de ese país? Las audiciones para vicepresidente están llegando a la fase final. El expresidente está más cerca que nunca de nombrar al elegido. Testimonios escandalosos en el juicio contra Hunter Biden. La exesposa y la exnovia se unen en el tribunal para exponer la grave adicción que sufría a las drogas el hijo del presidente. El que nada debe, nada teme. Así responde el presidente de México a las amenazas de la oposición. Xóchitl Gálvez juega una carta desesperada para revertir los resultados electorales. Le dicen la tipflación. ¿En qué consiste el fenómeno que hace los consumidores más tacaños a la hora de dejar propinas? Quienes dependen de ellas enfrentan un triste fin de mes. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Gracias por estar con nosotros, les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. A pocos minutos de que entrara en vigor la estricta orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que puso pausa a la solicitud de asilo, decenas de migrantes que estaban del otro lado, en medio de la noche, arriesgaron sus vidas para cruzar el peligroso río Bravo. Su propósito, pisar suelo americano antes de que fuese demasiado tarde. Salvador Gómez habló con ellos y nos tiene sus testimonios. Apresurados llegaron estos migrantes a la línea fronteriza. En el camino se enteraron de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la restricción a solicitantes de asilo político entrando de manera irregular. Faltaban unos minutos para hacerse efectiva. Pronto desaparecieron entre la oscuridad para buscar un lugar por donde entrar y entregarse a la patrulla fronteriza. No agarren show, manito, porque uno venía aquí de que cruzar directo, como ha cruzado todo el mundo, pero como ahora hay que hacerlo con adrenalina y más vaina, ¿me entiendes? Falta un ratito para poder... Ahora vamos a cruzar con todo. En un recorrido por el río Bravo, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, encontramos un grupo de unas 50 personas, entre hombres, mujeres y niños. Estaban escondidos esperando el momento para cruzar. Sabían que tenían menos de media hora para ingresar a Estados Unidos y ser procesados. La vigilancia de policías estatales y Guardia Nacional de Texas era extrema. El silencio era permanente. Escondidos entre la vegetación, observaban los movimientos de los soldados. El tiempo seguía corriendo y los nervios y la adrenalina se apoderaron de los migrantes. Los últimos minutos que faltan, queda a las 12. ¿Cómo se agarra esta noticia? ¿Estaban llegando? Pega fuerte porque tenemos ya rato rodando y ya cuando llegamos a la frontera aprueban una nueva ley que nos perjudica. De pronto las unidades se movieron para frenar el ingreso de un grupo a poca distancia. Era el momento para cruzar. 2 hombres se adelantaron para cortar el alambre de navaja, mientras que primero mujeres con niños salieron de su escondite y bajaron al río. Serían las primeras en entrar y correr hasta el muro fronterizo, pero pronto llegaron los militares, lo que los obligó a regresar a territorio mexicano. Ahí se cumplió la medianoche. Decepcionados y conscientes de lo que pasará si pasan la frontera de manera irregular, lo dejarán a la suerte, porque sin importar las leyes, su objetivo es llegar a Estados Unidos. Quedarme por aquí en Juárez, trabajar y hasta que salga la cita sería. Sí, porque ¿qué puede hacer uno? Exponerse a entrar y que lo devuelvan a uno hasta Tapachula está más difícil. A pocas horas de que entró en vigor la orden del presidente Biden, esta frontera está extremadamente vigilada por parte de agentes de la Policía Estatal y miembros de la Guardia Nacional de Texas, pero la presencia de migrantes es nula. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. La Unión de Libertades Civiles va a demandar al presidente Joe Biden por firmar la orden ejecutiva que va a restringir solicitudes de asilo y cerrará temporalmente la frontera entre México y Estados Unidos. La organización comparó la acción con la prohibición de asilo en la parte de la administración del presidente Donald Trump. Por su parte, la Casa Blanca dijo que ya habían anticipado estas reacciones y de otras organizaciones por igual. Es por eso que están preparados para defender la medida migratoria ante los tribunales. Y se acerca la primera gran ola de calor para el centro y suroeste del país y enciende la alerta para unos 36 millones de estadounidenses que estarán bajo el acecho de temperaturas sofocantes que se espera alcancen los 3 dígitos. El peligro por golpes de calor es latente. Laura Ortega
nos tiene más al respecto. Estados como California, Arizona, Texas, Utah, Nuevo México y Nevada se preparan para recibir la primera ola de calor del año que azotará sin piedad con temperaturas potencialmente mortales que anticipan la llegada de un brutal verano. Se prevé que las temperaturas alcancen y sobrepasen cifras récord del año pasado. Recordemos que en el 2023, luego de 45 años de registros, fue el verano más mortífero con 2.300 muertes por golpes de calor y dado que las temperaturas comenzaron a subir en el mes de mayo, se espera que este 2024 pueda ser más mortal. El jueves y el viernes serán los días más calurosos en varios estados, pues se estima que las temperaturas superen los 110 grados. Mire, cuando uno ya está mayor, si uno no toma líquidos, el cuerpo se puede deshidratar y podemos ir al hospital. Es por eso que autoridades ya han puesto en marcha mecanismos para suavizar los impactos del calor. Por ejemplo, en Phoenix, Arizona, la ciudad más calurosa de Estados Unidos, los bomberos han comenzado a implementar una técnica médica conocida como inmersión en agua con hielo, utilizada para la recuperación de deportistas, que consiste en meter a las víctimas de insolación en hielo de camino a los hospitales con tal de reducir drásticamente la temperatura corporal en minutos. La Agencia de Protección de Medio Ambiente de California señaló que quienes corren más peligro son los ancianos, niños y trabajadores al aire libre. Tenemos aquí las carpitas que nos hacen un favorcito, ¿verdad? Tenemos las carpas y pues a ratillo se calienta, pero pues tenemos agüita ahí. Expertos afirman que lo peor estaría por venir. Este 2024 podría convertirse en el año más caluroso de la historia y cada vez más personas podrían presentar choques de calor excesivo. Parte de las cosas que podríamos ver es que el corazón empieza a moverse mucho más rápidamente, sudoraciones, malestar, problemas para pensar y deshidratación. Esto puede ser letal y llevar a un choque de calor. Por eso, tomen las recomendaciones de los expertos. Es asegurarnos en este momento de tomar mucha más agua de lo que estamos tomando, utilizar lo que es ropa que no esté oscura. No se descuide, la alerta de calor para todos los estados del suroeste se activó este miércoles a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y está extendida hasta el próximo viernes debido a condiciones peligrosamente calurosas. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Una corte de apelaciones de Georgia ha pausado temporalmente el caso contra el expresidente Donald Trump por interferencia electoral. La suspensión se aplica a Trump y a 8 coacusados mientras se revisa un fallo de un juez que permitió a la fiscal Fani Willis seguir en el caso. Se espera que un panel de 3 jueces escuche argumentos el 4 de octubre sobre la solicitud de descalificación y tomen una decisión antes de marzo del próximo año. Y el expresidente Donald Trump ya analiza quién será su próximo compañero de fórmula. En medio de su juicio criminal, la campaña de Trump comenzó a recopilar información sobre posibles candidatos. Los nombres que más resuenan incluyen el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el senador de la Florida, Marco Rubio, y el senador por Ohio, J.D. Vance. Según fuentes cercanas a Trump, el expresidente planea hacer su anuncio antes de la Convención Nacional Republicana el próximo mes de julio. Y este miércoles se vivió el tercer día del juicio en contra de Hunter Biden por la supuesta compra ilegal de un arma de fuego. Los fiscales llamaron al estrado a las exparejas del acusado, quienes revelaron escandalosos detalles de la adicción que sufría el hijo del presidente. En Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene más información. En el tercer día del juicio criminal en Delaware contra Hunter Biden, en el que se le acusa de haber mentido en el proceso de comprar un arma de fuego, asegurando que no consumía drogas, la fiscalía convocó a testificar a Kathleen Bull, su ex esposa, quien dijera que descubrió que su esposo estaba consumiendo drogas cuando encontró una pipa de crack en un cenicero en julio de 2015. Cuando ella lo encontró, él reconoció haber fumado crack, dijo, aunque ella nunca lo vio hacerlo. Luego testificaría su expareja, viuda de su hermano Bob, y aún otra pareja sentimental. Siempre es un mal día para un acusado cuando tu ex mujer, tu ex amante que es la viuda de tu hermano y un ex amante, todos testifican contra ti y todos dicen que durante ese tiempo, durante esa época, estabas fumando crack cocaine.
La audiencia parece haber tenido una fuerte carga emocional para la primera dama y madre de Hunter, quien no retornó a la audiencia después del descanso de mediodía. Que Hunter Biden es adicto a las drogas no está en disputa. Los fiscales mostraron estas fotografías que presuntamente fueron intercambiadas entre él y sus distribuidores. También expusieron las palabras de Hunter extraídas de la versión en audio de su libro Beautiful Things para reforzar su caso. Mainly, however, we just planted ourselves on the couch and smoked a ton of crack. For endless hours, day after day, it was the same numbing ritual, over and over and over. El elemento central de este caso es si en el momento de llenar los formularios para comprar una pistola, Hunter Biden escribió a sabiendas de que usaba drogas o era adicto a las drogas y sustancias controladas cuando respondió no. Yo creo que hay suficiente evidencia que demuestra su adicción a drogas. Que cuando él compró esta arma de fuego, él mintió en este formulario. Pero en cierto sentido, ayuda a la defensa es que nada pasó con esta arma de fuego. Él no amenazó a nadie, no atacó a nadie, no la usó en una manera que puso a alguien en peligro. No cabe duda que este juicio tiene repercusiones políticas y emocionales en la vida de Joe Biden, como presidente y como padre. La fiscalía dijo que aún tiene otros 6 testigos, pero que su testimonio será más breve. Por lo tanto, es posible que la fiscalía termine su caso el jueves para dar paso a los testigos de la defensa. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. No le cambien, tenemos más información en cuestión de minutos. En México inician con el reconteo de votos por supuesto fraude electoral. En algunos lugares la noticia fue recibida a punta de pistola. Primera muerte por gripe aviar en la República Mexicana pone en alerta a las autoridades de salud. Regresamos con esto y mucho más en cuestión de minutos. El Instituto Nacional Electoral de México hará un recuento de votos en por lo menos 60% de las casillas después de que la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, amenazara con impugnar el resultado. Vamos a la capital mexicana. Víctor Blázquez nos tiene más detalles. En México, otra vez habrá recuento de votos. Se abrirán poco más del 67% de los paquetes electorales. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional Electoral, luego de que la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, advirtiera que impugnara el resultado de las elecciones por una supuesta manipulación de los resultados. No hay ningún fraude y en todo caso, pues hay que demostrarlo. Y para demostrarlo, pues ahí están los cómputos. Gálvez regresará al Senado de la República para volver a ocupar su lugar. Aseguró que desde la tribuna impulsará una reforma para que el titular del Ejecutivo que esté en funciones pueda ser enjuiciado en el caso de intervenir en los procesos electorales. Que se reforme la ley para que un presidente de la República pueda enfrentar la justicia por su intervención en el proceso electoral. Y solo trabajar para que su partido gane elecciones es traición a la patria. Y en el estado de Jalisco, con empujones y forcejeos a manera de intimidación, civiles armados llegaron a la sede electoral donde se hacía el recuento de votos. Morena asegura que les hacen falta 1 millón de sufragios, y es que su candidata, Claudia Delgadillo, perdió las elecciones a gobernador frente a Movimiento Ciudadano. Es que se abran todas las casillas y voto a voto les voy a quitar lo que no es de ellos. Lo que se quieren robar. Por la tarde de este miércoles 5 de junio, la virtual ganadora de la presidencia, Claudia Sheinbaum, pidió que se abrieran todos los paquetes y el presidente López Obrador volvió a cantar su arenga que hizo famosa cuando perdió la presidencia ante Felipe Calderón. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes porque estamos seguros del resultado. Voto por voto. Casilla por casilla. A la actual legislatura le quedan 3 meses de trabajo, tiempo en el cual tendrán que sacar los pendientes y las iniciativas propuestas por la senadora Gálvez, lo que se ve un poco difícil de alcanzar. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Se confirma la primera muerte por gripe aviar en México. La Organización Mundial de la Salud reportó el fallecimiento de un hombre de 59 años en el Estado de México infectado con el virus. Aparentemente el hombre no tuvo contacto con animales de granja, pero investigan si el contagio podría estar relacionado con brotes previos en aves locales. Y hay luto en el cine mexicano. Falleció a sus 98 años Armando Silvestre. Él fue un destacado actor de la época de oro de la gran pantalla en México. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, sin embargo, se especula que fue por las causas naturales. Armando Silvestre vivió en Estados Unidos tras escapar de México después de que fue amenazado por el presidente Miguel Alemán Valdés. Su trayectoria incluyó más de 40 películas y participaciones en Hollywood y también
en televisión. Vamos a información en El Salvador, donde los habitantes vivieron ayer una noche mágica junto al más grande futbolista que ha nacido en ese país centroamericano. Walter Peñate nos tiene todos los detalles del sentido homenaje a Jorge el Mágico González. La banda El Salvador derrochó energía y un verdadero espectáculo en los festejos de homenaje a Jorge el Mágico González, el más grande futbolista salvadoreño que es estimulado en vida con la develación de una estatua en las afueras del estadio que también lleva su nombre. En nombre de todo El Salvador, Jorge, te damos las gracias porque sos auténtico, porque sos genuino, por todo lo que has construido para nuestro país a nivel nacional y a nivel internacional, no solamente para el fútbol, sino para todo el deporte en general. Jorge Mágico González. Fue el Mágico González quien en su época dorada del fútbol jugó en equipos españoles, quien descubrió la imagen que se mantiene en las afueras del recinto deportivo. Develada la estatua en honor. No sé qué decir, no sé qué hacer, pero sí, esto es una cosa muy linda y a mí desde luego muy fino. Muchas gracias, te lo agradezco como patriota, ¿no? Como salvadoreño que quiso hacer las cosas lo mejor posible. Pero otro atractivo que dejó con la piel erizada al Mágico González fue la inauguración de un museo que registra parte de su vida futbolística. Es un museo significativo, es un museo hermoso por esa misma y sencilla razón. El evento revestido de jugadores que formaron parte de la selección de fútbol del Mundial España 82 en la que estuvo Jorge hizo que revivieran aquella gesta deportiva que reúne a los mejores del mundo. Tenerlo como compañero y venir a un homenaje a acompañarlo, creo que en vida es lo más importante y se lo merece. Desde el 2013, Jorge el Mágico González es miembro del Salón de la Fama del Fútbol, cuya sede se encuentra en Pachuca, México, un lugar avalado por la FIFA y que inmortaliza a los mejores jugadores de todos los tiempos. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias, Estrella TV. Los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Regresamos con más información. Las propinas por un servicio recibido empiezan a desaparecer. Entonces, ¿cuál sería el motivo de que cada vez los consumidores sean más tacaños? Los estadounidenses aseguran que se están volviendo cada día más tacaños. Cada vez son más los consumidores que dejan menos propinas en restaurantes, en peluquerías y medios de transporte comparado a años anteriores. Nuestro compañero Rafael Garrido desde Florida nos explica el porqué de esta tendencia. En esta época de inflación todo ha cambiado. La gente calcula cada vez más dónde invertir o gastar su dinero. Y eso incluye la propina por un servicio prestado. Desde peluquerías, barberías, restaurantes, hasta taxis y entregas de comida, las propinas han reducido o peor, se han desaparecido. Por causa de la inflación, la gente está viniendo, da un poquito menos tips o vienen más a largo tiempo. Si antes venía quincenal, ahora viene mensual, que venía mensual, ahora viene cada mes y medio, 2 meses. Un nuevo estudio del Centro de Análisis Bankrate asegura que con el fin de la pandemia y el aumento de la inflación, la solidaridad con quienes dependen de propinas disminuyó. Y ahora, el consumidor es más selecto en cuanto a quién y dónde dar propina. Los expertos lo denominan tipflation y es el aumento acelerado de la cantidad de dinero que un cliente debe dejar de propina. Yo creo que debería ser criterio de cada persona, porque lo mejor de Customer Service es poder brindar una experiencia y creo que nosotros como clientes debemos estar en la capacidad de pagar lo justo por lo que recibimos. Y aunque algunos estados han aumentado el salario mínimo o exigen un salario mínimo para quienes ganan propinas, otros no, como es el caso de Florida. Por ello, quienes dependen de los tips se les hace difícil cubrir sus gastos, como es el caso de Yani, quien tiene 1 año trabajando como mesera y 2 de haber llegado de Cuba. Con las propinas intenta costear parte de su revalidación de título de medicina. Nosotros dependemos de ese salario, ¿sí? Es súper importante, pero obviamente, como decía antes, lo más importante es la atención al cliente. ¿Cómo tú atiendas al cliente? Y aunque algunos servicios han optado por incluir la propina en la factura, debemos recordarles que en algunos estados no es obligatorio. Lo que podemos recomendar es dar lo que su bolsillo permita, acorde con el servicio recibido. Desde Miami, Florida, soy Rafael Garrido para Noticias Estrella TV. El noroeste de Estados Unidos se prepara para una invasión de arañas gigantes conocidas como joro. Es una rara especie, como la ven en pantalla,
Conocida por su peculiar cuerpo amarillo y gris, capaz de planear con el viento y parecer que está volando y que se ha observado específicamente en Nueva Jersey. Estas espeluzantes criaturas son originarias de Asia, fueron detectadas en Georgia en el año 2010 y ya se han visto en varios estados del país. Aunque son venenosas, aseguran que no representan peligro para los humanos. Y finalmente, después de 6 intentos, Boeing lanzó con éxito su cápsula Starliner hacia la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento se llevó a cabo desde Cabo Cañaveral con los astronautas Butch Wilmore y Sunny Williams. Anteriormente, Starliner había cancelado sus intentos a última hora por fallos en los sistemas. El exitoso despegue permitirá a Boeing entrar en la carrera con SpaceX en la contratación de naves para llevar tripulaciones al espacio. Y muy pronto nos aseguran también que vamos a ver taxis voladores surcando los cielos. La Administración Federal de Aviación acaba de otorgar una certificación para que la compañía Archer Aviation pueda transportar pasajeros en sus helicópteros eléctricos de despegue y aterrizaje vertical. El proceso les tomó cerca de 2 años y ya varias aerolíneas han hecho sus pedidos. Archer espera tener estos taxis aéreos en servicio el próximo año. ¿Se subiría usted en uno de ellos? Esa es la gran pregunta. Gracias por acompañarnos. A continuación, mire 24 horas con Alexandra Stergios. Yo soy José Armando Ronsta. Espero contar con su sintonía el día de mañana en su Noticiero Nacional Cierre Edición. Muy buenas noches.